todos y todas. Yo soy Norberto Lloves, el secretario científico de la escuela, y hoy tenemos el gusto de presentar a una mesa, abrir el puntapié inicial para una mesa muy especial de los miércoles científicos. Es la primera mesa precongreso anual de nuestra querida escuela. Mesa que anticipa, da esta entrada a un congreso que se ha hecho esperar por las limitaciones de la pandemia. Doy la palabra a la presidenta del congreso, que va a ser la coordinadora de la mesa, Silvia Flaschmann. Silvia. Bueno, muchas gracias, Norberto. Buen día, bienvenidos, bienvenidas a esta primera mesa precongreso, que como decía Norberto, es una enorme alegría dar inicio a esta primera actividad científica del 13º Congreso Anual de nuestra institución y 33º Simposium. El título del Congreso es Cartografías del Sufrimiento Psíquico, Avatares de Época, y se va a realizar los días 23, 24 y 25 de septiembre con modalidad virtual. En principio quiero agradecer a la doctora Mónica Fabeluques, presidenta de nuestra asociación, por la confianza al haberme invitado a presidir este congreso institucional, a Norberto Lloves, secretario científico, por el aval y acompañamiento constante, y a todos los compañeros del Consejo Directivo. A los asesores científicos del Congreso, Clara de Matine, Verónica Ginocchio, Alicia Levín, Osvaldo Malz, quien es también panelista hoy, Marcelo Viñar, por su apoyo, compromiso, acompañamiento en la tarea. Y especialmente a mis colegas de la comisión organizadora de este Congreso, por el placer de la tarea compartida desde hace ya mucho tiempo, por la rigurosidad, compromiso, debates, estudio constante, realizado en un excelente clima de trabajo y que aún estamos trabajando intensamente en esta última trama de organización a pocas semanas de inicio. Quiero nombrarlos especialmente: Ana Cerrota, Federico Donofrio, Viviana Garbulski, Tania León, Valeria Pegoraro y Aníbal Repeto. Como introducción a la actividad científica, voy a compartir una síntesis de los fundamentos que dieron vida a la temática propuesta para el Congreso de este año. Los fundamentos, en su extensión, así como los ejes temáticos en el área clínica, teórica y sociocultural, lo pueden conocer y leer visitando la página web de la asociación. ¿Por qué cartografías? ¿Por qué pusimos cartografías en el título? Consideramos la realización de las cartografías como hechas de instantes, de acontecimientos. No denotan territorios fijos, sino líneas que se van trazando y transformando siempre en movimiento. Cartografiar implica no coaccionar el material a ingresar en límites prefijados, sino captarlo en su incesante movimiento, siempre conflictivo, siempre potencial, siempre por descubrir. Freud, desde múltiples metáforas, intentó transmitir numerosos modelos para dar cuenta de lo enigmático del psiquismo. Semejante a la tarea del cartógrafo, la tarea iniciada por el creador del método psicoanalítico sigue en incesante desarrollo. Hoy continuamos los psicoanalistas trazando mapas, con la revisión permanente de las teorías, de los diferentes modos de abordaje psicoanalítico, lejos de las filiaciones dogmáticas y obturantes, para habilitar así el pasaje hacia el pensamiento complejo. Diseñar cartografías en este contexto será movilizar, conflictuar, realizar una lectura crítica reflexiva sobre los lugares cristalizados del pensamiento centralizado y aplanado del estanco. Partimos de la conceptualización del psiquismo como una entidad en permanente transformación y cambio, atravesado por las problemáticas contemporáneas a la época en la cual se desarrolla. Por definición, el sufrimiento es el padecimiento, pena o dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en el agotamiento o la infelicidad. El sufrimiento es inherente a la vida, eso de lo que el psicoanálisis quiere dar cuenta y es materia prima para la transformación creadora y subjetivante. Quienes nos consultan lo hacen porque algo les fracasa en su posicionamiento subjetivo,
o porque algo de su deseo está perdido en un entretejido complejo intersubjetivo y no saben cómo se ha construido y qué implicancias tienen en eso que les acontece. En todo caso, las cartografías internas de los pacientes que advienen análisis ya les son insuficientes. Exigen nuevas coordenadas que no serán construidos sin un otro en transferencia. 3 fuentes de nuestro penar se describen en el malestar de 1930. La hiperpotencia de la naturaleza, la fragilidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos recíprocos entre los hombres, la familia, el Estado y la sociedad. Interesante la vigencia de estos enunciados, ni que hablar en la actualidad. Asimismo, podemos aproximarnos a la cuestión del sufrimiento psíquico desde el punto de vista económico, como aumento de excitación y pérdida de la homeostasis, o por la lucha entre el principio de placer y el principio de realidad. En la dialéctica del deseo se generan afectos displacenteros en torno a las renuncias, a que es obligado el mundo pulsional en orden de su entrada a la cultura. Son tiempos de cambio, de novedad, tiempos que nos invitan a repensar los mapas que guiaban nuestros caminos, dándole lugar a la incertidumbre y encontrando distintos faros que alumbren temáticas actuales. Nuevos escenarios se nos presentan y convocan a la creatividad en el encuentro entre analistas y pacientes. Los ideales de época, lo vertiginoso de los tiempos, la dificultad para la espera, la necesidad de satisfacción inmediata, los ideales tiránicos de éxito, la pseudo-sensación de libertad, la necesidad de anestesiar el dolor psíquico, el imperativo categórico del ser feliz, acompañado de una vivencia de vulnerabilidad y desamparo, la predominancia de problemáticas depresivas, la exigencia de premura en resultados facilistas y cortoplacistas, así como la diferencia notable entre los tiempos subjetivos en tensión con los tiempos de la elaboración en análisis, rumbo al cambio psíquico, entre otras cuestiones, nos ubican en una necesaria posición reflexiva y ética. En tanto que el psicoanálisis contemporáneo ha integrado el paradigma de la complejidad para renovar sus fundamentos, la práctica psicoanalítica es capaz de ampliar su percepción de dichas vicisitudes epocales. Desde este ideario nos proponemos entonces encarar los diferentes espacios del Congreso. Mesas plenarias en las cuales se desarrollarán las cartografías teóricas y sus nuevas encrucijadas, travesías clínicas contemporáneas y fuentes sociales del sufrimiento psíquico hacia algunas salidas posibles a partir de la elaboración compartida. Asimismo, hemos creado este año un nuevo espacio denominado Debates Contemporáneos, en el cual en varias mesas simultáneas abordaremos temas puntuales que nos interrogan acerca de las patologías graves en las infancias en estos tiempos, las cartografías del tiempo en las adolescencias, los entramados particulares del trabajo del duelo, en lugar de los rituales y avatares ante su ausencia, masculinidades y feminismos contemporáneos, y el modo en que ingresa toda la gama de la virtualidad en sesión y sus efectos clínicos en diferentes dispositivos. Disfrutaremos de un espacio cálido y profundo de conversatorio, y a lo largo de la jornada se presentarán 32 trabajos libres en salas simultáneas, abriendo la lectura de estos al debate. Por primera vez se publicarán en un formato de libro electrónico y, para quienes los deseen, también impreso. La asociación abrirá sus puertas y compartirá sus producciones a través de 9 workshops e invitará al intercambio. Contaremos con talleres clínicos, con presentación de material y comentadores invitados. Miradas interdisciplinarias también será protagonista de este encuentro, entrelazando la temática propuesta con el valor de la música en la vida cotidiana, la poesía como modo de explorar lo incapturable, trazando caminos desde la experiencia a la creación literaria, y la posibilidad de adentrarnos en los horizontes y fronteras de las instituciones escolares, repensando el vínculo entre la creatividad y el aprendizaje. Y como todos los años, siendo miembros de FLAPSIP, alojaremos a colegas de asociaciones miembros junto a nuestro propio representante a las mesas simultáneas de FLAPSIP, cuyo eje temático será cartografías clínicas del sufrimiento psíquico en Latinoamérica. Bueno, ahora sí, vamos a abrir la mesa de hoy, retomando el epígrafe general del Congreso, con la intención de poner a trabajar estos fundamentos. Todavía veo horizontes donde tú dibujas fronteras, de Frida Kahlo.
La propuesta para la mesa de hoy cobra vida en el siguiente título: Herramientas clínicas revisitadas. ¿Nuevos rumbos? Vamos a iniciar con la lectura de la ponencia de la licenciada Susana Sternbach, luego escucharemos al magíster Osvaldo Maltz y abriremos posteriormente el debate con todo el público presente. Pueden ir anotando, escribiendo comentarios y preguntas en el chat, que luego, en el momento del intercambio, las voy a tomar y vamos a ir intercambiando y debatiendo con los panelistas. Voy a presentar entonces a la licenciada Susana Sternbach. Es psicoanalista de adultos, adolescentes y parejas. Se desempeñó como docente titular en diversas instituciones de posgrado, tales como la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo y la Sociedad Psicoanalítica del Sur. Fue presidente de la Asociación de Grupo, ha publicado artículos y libros, entre ellos Entre dos siglos, una lectura psicoanalítica de la posmodernidad, Proyecto terapéutico de Piero Lanier, el psicoanálisis actual, Adolescencias, trayectorias turbulentas, entre otros. Su último libro publicado es Tramas, teoría, clínica y ficciones para un psicoanálisis contemporáneo. Asimismo, escribe relatos de ficción. Actualmente dicta cursos sobre la obra de Piero Lanier y de André Grimo. Bueno, Susana, te escuchamos. Tienes que Desmuteate. silenciar todo, Susana. A ver, Susana. Ahí, ahora, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias Silvia. Gracias a todos por invitarme. Nuevamente ya he estado en otras presentaciones. Realmente escuchaba recién lo que decía Silvia Schlafman y la propuesta del Congreso es sumamente interesante. Y espero poder aportar unas líneas respecto de esta propuesta, ¿no? Propuesta que articula desde el vamos la clínica con la época, es decir, revisitar la clínica, que es revisitar la teoría psicoanalítica, y trabajarlo desde lo sociocultural, sobre todo en estos tiempos de cambio vertiginoso e intenso. Nuevos rumbos, que aparece como con signo de interrogación. Me voy a adelantar y voy a, desde mi presentación, poner signo de admiración en lugar de signo de pregunta, porque es evidente que son momentos de revisitar y crear, ir por nuevos caminos. Voy a empezar con una viñeta muy breve para poder luego trabajar los otros aspectos. Julieta, de 22 años, se resistió desde el primer día a respetar la cuarentena por COVID. No solo eso, sino que se negó sistemáticamente a usar barbijo, aduciendo que se trataba de una manipulación para controlar a las personas y que no aceptaba perder su libertad. Hacía rato que sus padres habían perdido la escasa autoridad que alguna vez habían tenido, y les costaba contradecir a su hija por la impulsividad que la caracterizaba y que en más de una ocasión la había llevado a protagonizar situaciones de violencia. Julieta padecía de ataques, como solía llamarlos, bulímicos, alternados con ingestas alcohólicas que en más de una ocasión habían obligado a sus amigas a llevarla a su casa en estado deplorable. Digamos que Julieta tendía a vomitar sus conflictos. Nunca había aceptado hacer una terapia. En agosto de 2020 fue la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. Subió fotos en las que todas estaban amuchadas bebiendo cerveza
y celebrando tal vez la transgresión explícita. De más está decir que Julieta cosechó muchos likes, pero también contrajo COVID, al igual que casi todas las presentes. Si bien fue leve, a la semana se enteró que el padre de la cumpleañera estaba contagiado, internado en terapia intensiva. Cuando a los 15 días supo que había muerto, comenzaron sus ataques de pánico, que la obligaron, esta vez sí, a aceptar una consulta terapéutica online. Imagino que la viñeta nos sorprende, que nos suena a todos. Y claramente en esta viñeta aparece absolutamente ligado de un modo indiscernible lo intrapsíquico, lo vincular familiar, la época, el lazo social y también el lugar del analista con este nuevo dispositivo virtual. De entrada nos zambulle en las fronteras bastante inasibles entre lo que es la producción de subjetividad, siempre sociohistórica, y el campo de la psicopatología. Voy a decir primero entonces un par de palabras bastante sintéticamente, en todo caso después en el intercambio lo retomaremos, acerca del momento actual, de los cambios sociohistóricos que estamos transitando, que son intensos y cada vez más vertiginosos, y que constituyen el pasaje de una era a otra era. De un modo análogo tal vez al pasaje de la Edad Media a la era moderna, solo que esto ocurre en muy pocos años, en el lapso de una misma generación. Muchos hemos nacido como ciudadanos de una era y estamos ahora zambulléndonos en una era bastante distinta, caracterizada por un lado por una lógica, que es la lógica de mercado y de consumo, cada vez más intensa, cada vez más acelerada, y que además de llevarnos a consumir objetos o imágenes, lo que produce fundamentalmente son sujetos consumidores. Junto con esto, la digitalización, el mundo online, las redes y la digitalización de la vida misma, de la existencia, alterando absolutamente las nociones, las coordenadas simbólicas de tiempo y espacio, qué es cerca y qué es lejos. En esta misma presentación, seguramente hay personas que viven a unos cuantos kilómetros de Buenos Aires y sin embargo estamos todos, creo, cerca, deseando trabajar algunas de estas temáticas. Esta sociedad hiperconectada e informatizada data de este modo de hace bastantes pocos años. WhatsApp empezó a funcionar en el año 2009, hace poco más de 10 años. Facebook es del 2004, Instagram del 2010, YouTube del 2005, Twitter es del 2006. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace no tanto tiempo llegaba un paciente bajo presencialidad y en un momento dado le sonaba el celular y lo sacaba del bolsillo y nosotros nos preguntábamos si esto era resistencial y había debates y discusiones entre los colegas para ver qué se hacía con esto? Bien, esto simplemente para
introducir que la velocidad realmente es tan enorme que nosotros tampoco somos los mismos que 10 años atrás. Por si esto fuera poco, el COVID, como en la viñeta que presenté. Y yo digo que el COVID, además del trauma que significó y significa, es un gran revelador, revelador en el sentido fotográfico, de la fotografía analógica, quiero decir, cuando se revelaban fotos y de un negativo donde la imagen estaba, a través de un ácido se veía luego lo que estaba, pero no se veía. El COVID es un revelador del malestar actual en la cultura y también de las respuestas subjetivas de los vínculos y del lazo social a esta situación que es traumática y que nos lleva a una cuestión: ¿qué hace cada quien y qué hacen los colectivos respecto de algo traumático que irrumpe? En el caso de Julieta ha predominado obviamente un mecanismo prototípico de época, que es la desmentida, y como también sabemos, cuando hay desmentida, lo que retorna desde lo real, desde lo exterior, y en este caso retornó de un modo brutal para Julieta, y allí empezaron los ataques de pánico, es decir, la angustia desbordante. La única cuestión a favor, diríamos, es que entonces aceptó comenzar una terapia, lo cual desde ya que lleva a otra cuestión a la que después nos vamos a referir, que es el tema de los dispositivos online y además de los mundos superpuestos frente a este trauma que es la irrupción del virus y que afecta a los ciudadanos de todo el planeta, nosotros entre ellos, y nos lleva a cuestionar y a interrogar cuestiones tales como los dispositivos, la abstinencia y nuestra función como analistas ante situaciones sumamente graves. Yo hablaba de producción de subjetividad y de normalidad. ¿Qué es lo normal en este contexto? Es un tembladeral, ¿no? ¿Cuáles son los ideales? En esta lógica de mercado-consumo, el consumidor a su vez consumido, por ejemplo, Roberto le dice a Diego: ¿sabés que no entiendo por qué, pero me recibí en la facultad, soy un tipo serio, siempre estudié muchísimo, no consigo un buen laburo? La respuesta de Diego es que no sabes venderte. Estamos en una época donde hay que poder venderse como objetos apetecibles, época de la performance, del rendimiento y sobre todo de la visibilidad, donde el yo forma parte de esto que hace muchos años se ha dado en llamar la sociedad del espectáculo, y donde es necesario, parece, exponerse para ser, y donde cada yo es su propio objeto de publicidad para cosechar me gusta, likes y lo que se ha dado en llamar amigos. Tengo 329 amigos. Hace un par de semanas, con cierta sorpresa, leí que Pampita había hecho filmar su reciente parto. Claro, en esta exposición publicitaria de la subjetividad, la intimidad se diluye, y tanto Pampita, con labios pintados y sonrisa feliz a 10 minutos de haber parido, como su bebita recién nacida,
pasaron por las redes y seguramente ya la chiquitita recién nacida es una celebrity. Hay mucho más para decir. Byung-Chul Han habla de la sociedad de la transparencia y del vacío de sentido, pero no tenemos ahora tiempo y no me quiero extender demasiado. Pero una más, porque esto también, como sabemos, afecta a la política y a los políticos, como objetos publicitarios también. Hace poco supe que un político, pero podría haber sido otro, en este caso fue Jorge Macri, le propuso matrimonio a su pareja Belén a través de una videollamada en un programa de televisión llamado Polémica en el Bar. Ustedes escucharán igual que yo que se habla mucho más hoy de público que de ciudadano, y no solo en los shows. Esto tiene que ver con cuáles son los ideales. Los ideales tienen que ver con una temporalidad instantánea. El pasado ya fue, hay un descrédito de la experiencia, y el yo ideal social es feliz, joven, sonriente, bello y acorde a un mandato de disfrute. Cada vez que uno va a comer, supongamos, prepandemia a un lugar, y el mozo, más allá de la edad que uno tenga, dice: disfruten, chicos, este mandato está vigente, está naturalizado, con su contrapartida, que es el antiideal, como siempre. El antiideal es la tristeza, confundida con depresión, objeto de medicación muchas veces, el conflicto, confundido con lo denso, porque hay que ser light, y entonces no hay drama. ¿Cómo estás? Todo bien. Sintomatología individual y sintomatología social, entonces, están entrelazadas. Con respecto a la sintomatología, digamos, individual y a las problemáticas que llegan a la clínica, hace ya unos cuantos años nos encontramos con una disminución, digamos, del trabajo con pacientes clásicamente neuróticos y con consultas más ligadas a lo border, las organizaciones fronterizas, y con configuraciones mucho más ligadas a la acción que a la circulación vía inconsciente. Se trata de una clínica más ligada al desborde, con problemáticas de la pulsionalidad desencadenada, ya sea a través de la explosión o de la implosión. Esto quiere decir que estamos trabajando mucho con otras lógicas psíquicas, que no son las del inconsciente y sus retornos, aunque esto también, pero a esto debemos agregar las exteriorizaciones del campo pulsional, del ello, y las lógicas de lo arcaico. En otra época se hubiera dicho de estos pacientes que no eran analizables. Hoy en día diríamos, seguramente muchos de nosotros, que el psicoanálisis es una teoría y puede proveer intervenciones y dispositivos para trabajar psicoanalíticamente estas lógicas de lo arcaico. Entonces, si partimos de ahí y sabiendo que las neurosis siguen estando y que en muchísimas situaciones clínicas
trabajamos con momentos, digamos, más neuróticos y momentos más de acción pulsional, la propuesta de esta mesa es cuáles serían las herramientas aptas para trabajar con estas múltiples situaciones psíquicas. Desde ya que las intervenciones incluyen entonces la interpretación, pero no se reducen a la interpretación. Entre otras cosas, porque la interpretación metafórica no llega a psiquismos que se manejan con estas lógicas de lo arcaico, como diría André Green, o procesos originarios como desarrolla Pierre Aulagnier. En estas lógicas prevalecen la desmentida y la escisión, más que la represión y el retorno de lo reprimido. La simbolización interior está deficitariamente construida y entonces debemos apelar a otro tipo de intervenciones respetuosas de los códigos psíquicos del paciente y donde el camino, uno de los caminos, implicaría poder ir pasando del más allá al principio del placer, de la objetalización a la subjetivación y de las lógicas duales a las lógicas triádicas. De modo que, más que hacer consciente lo inconsciente, se trataría de producir inconsciente, desde la pulsionalidad actuada a la deriva metafórica, para lo cual debemos escuchar no solo desde ya los significantes verbales, sino todo tipo de significante que también son una apelación a nosotros, analistas, en tanto narran como pueden lo que no ha podido ser significado dentro del aparato simbólico del lenguaje. Y es por eso que justamente André Green sostiene la importancia de una posición analítica políglota, capaz de recibir y escuchar los múltiples códigos que hablan del dolor. ¿Qué otras intervenciones utilizamos? Una es la de ligar lo escindido, porque como predominan las múltiples escisiones, de lo que se trata es de cómo construir puentes entre islas que no están conectadas entre sí. Moderar las descargas pulsionales, instalando represión de la buena. Construir lo no advenido. Construcción de tejidos imaginarios y simbólicos son algunas de las intervenciones que tienden a propiciar estos efectos subjetivantes y a menudo se hace necesaria la construcción y reconstrucción de lo histórico y de lo prehistórico, que nos mete de lleno en la cuestión de las tramas transgeneracionales. Pero más allá de todo esto, de lo que se trata es de un trabajo que en muchos momentos está más centrado en los procesos psíquicos que en determinados contenidos. No son los enunciados meramente, sino los procesos, no tanto el contenido como el continente. Los dispositivos también los hemos flexibilizado desde hace ya tiempo. Los dispositivos vinculares a veces son necesarios. Y en el campo de lo originario importa muchísimo la posición del analista
no solo lo que dice, sino cómo lo dice, la posición enunciativa, que incluye en muchos momentos prestar representaciones, pero que también incluye mucho la presencia del analista, y presencia puede ser online, la escucha invistiente, la empatía, el tono de voz, el ritmo, la gestualidad. De lo que se trata es de poder abordar este originario, estas lógicas de lo arcaico, para poder construir inconsciente, tejer lo que en realidad son tejidos agujereados. Y voy a terminar, porque creo que debo estar en tiempo, y dejo para después las preguntas, pero voy a terminar con una pregunta que se suele formular cuando hablamos de las lógicas del originario. ¿Es posible establecer nuevas marcas cuando estamos hablando del ello, de lo arcaico, de lo originario, de lo que no accedió a la deriva representacional, a lo que tiene fisuras tanto a nivel imaginario como simbólico? ¿Es posible que ahí haya nuevas marcas? Yo voy a decir que sí, así como dije que sí a los nuevos rumbos, pero dejo esto para que lo compartamos entre todos. Bueno, hasta acá y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Susana. Creo que vamos a seguir pensando seguramente mucho de lo que has traído. Ya hay un montón de comentarios que luego los voy a ir compartiendo. Vamos a escuchar ahora a Osvaldo Maltz, magíster en psicoanálisis, psicoanalista, supervisor clínico, profesor titular de seminarios de posgrado de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, ex secretario científico de la Casa, docente del seminario Clínica Psicoanalítica, Neurosis Obsesiva, Histeria y Fobia, Freud y Lacan, autor de numerosos trabajos libres presentados en congresos de la asociación y asesor científico de este congreso. Adelante, Osvaldo, te escuchamos. Gracias, Silvia. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión Científica y a la Comisión Organizadora del Congreso la invitación a esta mesa que me honra participar. Particularmente quiero agradecerte a vos, Silvia, la invitación personal a formar parte, y quiero reconocer en nombre tuyo a tu equipo de trabajo, el impecable trabajo de organización, con todo lo complejo que implica la organización de un congreso virtual. ¿Sí? Así que, bueno, mis mejores augurios para el congreso próximo. Bueno, herramientas clínicas revisitadas, nuevos rumbos. Es cierto que no podemos suprimir todo padecimiento, pero sí mucho de él, y mitigar otra parte. Una experiencia milenaria nos convence de esto. Freud, 1930. Tiene que haber un mapa, solíamos decir de niños, cuando nos topábamos con algo incomprensible. Estábamos convencidos de que cualquier carta o adversidad se develaría sin duda si teníamos a mano el mapa adecuado. Han pasado muchos años hasta que he comprendido que algunas respuestas no te traen felicidad ni justicia, sino que se solidifican con el tiempo como unos hitos de piedra. Tatiana Tibuelac, El jardín de vidrio, 2021. Ojalá que este texto pueda ser un hito en este largo y accidentado camino, o tal vez sea un mapa. Del latín ferramenta, una herramienta es un utensilio elaborado con la finalidad de hacer más sencillo y facilitar la elaboración de una tarea o actividad mecánica que debe ser realizada con la aplicación de energía y fuerza correcta. Hablar de herramienta psicoanalítica es un término apropiado para nombrar lo que nuestra práctica tiene de oficio.
que aprendemos con experiencia y que requiere de la flexibilidad necesaria para intervenir en cada caso singular y de la creatividad del analista para instrumentar la herramienta oportuna que permita producir efectos terapéuticos para el sufrimiento psíquico de nuestros pacientes. Nuestra práctica es un quehacer artesanal que conjuga una diversidad de instrumentos, conceptos teóricos, experiencia clínica, diálogo entre colegas, supervisión, análisis personal del analista. No se trata de la aplicación de un instrumento o dispositivo que opera por sí mismo, sino que la eficacia analítica requiere de una intervención que hace imprescindible conocer la singularidad del sujeto que nos consulta. Las condiciones actuales de la práctica imponen desafíos y malestares particulares. En tiempos de la pandemia del COVID, ¿pierde efectividad nuestra escucha analítica como herramienta terapéutica porque hacemos análisis a distancia, vía Zoom, Skype, celular, etc.? Por supuesto que la situación que atravesamos pone en jaque nuestra capacidad de enfrentar lo imprevisto, duelar la pérdida de las condiciones conocidas, pero la práctica analítica se sostiene por coordenadas simbólicas de un trabajo de reelaboración que implica, según Leclerc, 1994, la desunión apasionada de todo lo que mantiene al sujeto detenido en la conformidad de una servidumbre. La herramienta psicoanalítica requiere ser revisada y recalibrada para los requerimientos de la clínica de nuestra época, aunque su meta sigue siendo desandar en el tratamiento psicoanalítico los conflictos psíquicos que originaron el padecimiento para posibilitar un cambio de posición subjetiva que permita al sujeto recuperar o incluso adquirir la energía que sus padecimientos le arrebatan a su vida. Los sufrimientos visten la ropa de la época, cambian sus modos de presentación. Por ejemplo, los neuróticos obsesivos actuales no visten de rigurosa etiqueta como antaño, sino que adoptan otros rostros. Son impulsivos, actuadores, transgresores. Nos consultan por padeceres actuales, con poco interés para indagar acerca de su inconsciente, más apurados por la búsqueda de ayuda inmediata para sus problemas. El acting out, la descarga inmediata, la devaluación de la palabra, son monedas que cotizan en la sociedad contemporánea. Pensemos en los noticieros actuales, donde políticos y periodistas promueven en el show mediático la agresión directa, la degradación del adversario, el insulto fácil, donde el espacio para el intercambio de ideas es reemplazado por un goce irrefrenable en clave sádico-anal, donde se ofrece el impulso como menú a la carta, evidenciando un total rechazo a la diferencia y a la alteridad. Las condiciones de época pueden ser potencialmente disruptivas o traumatogénicas, pueden favorecer el proceso de simbolización y posible elaboración de las perturbaciones, o por el contrario, favorecer la traumatización y la victimización. Feinstein, 2013. Somos testigos de tiempos acelerados que dificultan la elaboración de duelos porque no hay tiempo que perder, y en ese camino quedan desmentidas las pérdidas. Vivimos en una época en la que la velocidad se ha convertido en la seña de identidad histórica y global que determina la totalidad de las acciones humanas. La sociedad de la impaciencia podría ser la nominación que caracteriza nuestros tiempos. Por ejemplo, con los mensajes por WhatsApp, cuando la expectativa de respuesta inmediata no se ve cumplida, puede ser motivo de ofensa, pelea y resentimiento. El predominio de la imagen sobre el pensamiento, el individualismo feroz, la sexualización precoz, la medicalización del sufrimiento, la corrupción política, las migraciones forzadas, la ausencia del rol protector de la familia, el capitalismo salvaje, el trabajo de mantenimiento del yo ideal, el modo en que el yo desea ser visto por los otros a cualquier costo, el goce adictivo de lo que se denomina multitasking, multitarea, plantean condiciones epocales que potencian el sufrimiento humano. En tiempos de pandemia, como coordenadas de época, pude advertir en mi práctica clínica
que no podía delimitar un conjunto universal respecto a los efectos del aislamiento obligatorio en las distintas subjetividades, sino que estos dependían de sus respectivas posiciones fantasmáticas. Osvaldo, te piden Sí. acá en el chat que hables más lento para poder procesar. Bueno, cumpliremos con la Dale. demanda. Bueno, Algunos pacientes desarrollaron defensas fóbicas y sostuvieron conductas de aislamiento, haciendo de sus casas un búnker protector al resguardo del enigmático encuentro con el deseo del otro. En posición regresiva, reforzaron lo endogámico y con justificadas racionalizaciones evitaron el afuera, significado como hostil y peligroso, y el permanecer adentro devino tributo inconsciente al apego materno. Otros pacientes, dada la interrupción del contacto con los estímulos permanentes que caracterizan a nuestra sociedad de consumo y menos prisioneros de las demandas del otro, pudieron conectarse con sus deseos y dieron lugar a movimientos de apertura, reflejados en la puesta en causa de nuevos intereses o asignaturas pendientes. De la presencia continua del objeto a la separación, podemos articularlo con la lectura freudiana del juego del carretel Ford-Da. Freud utiliza esta pareja simbólica de exclamaciones elementales en un niño de 18 meses, no solo para aclarar el más allá del principio del placer, sino también el acceso al lenguaje con la dimensión de pérdida que esto implica. La observación freudiana alude a su nieto, que tenía la costumbre de arrojar lejos de sí los pequeños objetos que le caían entre manos, pronunciando el sonido prolongado o que constituía un esbozo de la palabra Fort, lejos en alemán. Freud observa un juego más completo, teniendo en su mano la punta de un hilo de un carretel. El niño lo arrojaba a su cuna, pronunciando el mismo O. Luego lo volvía a traer hábilmente hacia el exclamado Da. Sé que conocen el ejemplo del carretel, pero vine a cuento de articularlo con algo que viene luego. No estoy subestimando sus conocimientos psicoanalíticos. Remite este juego a la situación en la que se encontraba el niño en esa época. Estando su madre ausente por largas horas, el niño sufría su ausencia porque estaba muy ligado a la madre. El juego reproducía la desaparición y la reaparición de la madre. Freud explica que en el juego el niño puede elaborar una situación traumática, la ausencia materna en un pasaje de la posición pasiva a otra activa, donde el niño aleja a la madre. Está en juego la repetición de una separación, de una pérdida. Tal repetición de lo displacentero, Freud la vinculará con la pulsión de muerte. Lacan introduce una diferencia en su lectura del juego del carretel. El problema no es la ausencia materna, sino su presencia absoluta, que es mortificante para la psique del infans. También parte de la pérdida, pero esta pérdida es más estructural. Se trata de la pérdida de la relación directa con la cosa, contemporánea del acceso al lenguaje. Desde el momento en que habla, el sujeto renuncia a la cosa, a la madre como primer objeto de deseo, y a su vez, dicha ausencia permite simbolizar a la madre. Esta es la raíz de lo simbólico, donde la ausencia es evocada en la presencia, y la presencia en la ausencia. Estas madres que no se pueden ausentar, y por ende simbolizar, las reencontramos en los casos de pacientes con consumos problemáticos, adicciones, patologías del acto, en las cuales el objeto primordial no puede ser perdido. En síntesis, simbolizar es convocar la presencia del ausente, pasar de la percepción a la representación, de la sensorialidad al pensamiento. Bien. La lógica del consumismo, de la hiperpresencia de objetos, del sobrecalentamiento del presente, devorar al pasado fundador y al futuro del proyecto y el anhelo, son agravios a la simbolización. En la actual epidemia de patologías del acto, donde el cuerpo y las actuaciones ocupan el territorio del conflicto psíquico,
vemos un adelgazamiento del área de la mente, una merma en la función de la palabra como amortiguadora de la angustia, movimiento desimbolizante. Viñar, 2013. En las antípodas ubicamos el trabajo del duelo, que como tarea simbólica implica la puesta en acción de todas las representaciones para bordear el agujero generado por la percepción de una ausencia de un objeto en la realidad. El trabajo de simbolización busca dar cuenta del objeto perdido, la rememoración, las búsquedas de significado. ¿Quién era X para mí? ¿Quién era yo para X? Apuntan a significar lo perdido. La hipótesis novedosa de Lacan respecto al duelo es que la presencia del objeto impide su simbolización. Colmo con mi presencia algo en relación con el otro que no me permite simbolizarlo, y el otro también colma algo en mí. Cuando pierdo el objeto, la presencia especular mutua desaparece, y ahí se desencadena el trabajo de duelo. Mi yo se ve descompletado porque me falta la otra parte que me completaba narcisísticamente. Por lo tanto, el duelo es una dramática netamente narcisística, es un estado afectivo que se resuelve por un trabajo simbólico para equilibrar el yo. Hasta aquí, el Fordá. Así como Freud ubica la pareja simbólica Fordá, situaremos otra pareja significante, adentro, afuera, que hace referencia a una dimensión espacial que ha adquirido suma relevancia durante la pandemia del COVID, en particular en los primeros tiempos del aislamiento obligatorio. No podemos dejar de considerar los efectos mortificantes que el virus implicó a nivel económico, social, de la salud mental, con las pérdidas de seres queridos, el aumento de la desocupación, etc. Pero no será el eje que pretendo considerar en este trabajo. Una aproximación real imaginaria tiende a homologar el afuera con el mundo exterior y el adentro con el mundo interno. Desde una perspectiva simbólica, adentro, afuera, pueden dejar de ser referencias espaciales, reales, para poder ser pensadas como posiciones subjetivas en relación a la ubicación respecto a la alienación-separación. Es decir, se puede estar afuera y estar adentro, así como se puede estar adentro y estar afuera. La localización espacial no define la relación del sujeto en cuanto a su posición endogámica, exogámica. Por ejemplo, la mudanza de adultos jóvenes que van a vivir solos, pero ocupan su vida mental en torno a sus padres, ya sea para amarlos, odiarlos, destituirlos, revelando la suma importancia que siguen teniendo, más allá de la distancia geográfica en juego. Sabemos que las ligaduras a los objetos edípicos son más inconscientes que preconscientes conscientes. Recuerdo a un paciente joven que simulaba una salida al mundo exterior. Trabajaba en una oficina, pero rechazaba la apertura que implicaba la salida exogámica en conductas de aislamiento. No se comunicaba con sus pares, escuchaba música con su celular. En síntesis, estaba adentro, entre comillas, recreando su paraíso artificial al resguardo de la castración de la vida. En un material clínico de una supervisión, pude materializar la idea de un adentro que puede dar cuenta de una operación simbólica de corte con los objetos parentales, a pesar de ser un adentro, ¿sí? Sofía, de 21 años, vive con sus padres y una hermana menor que tiene trastornos de ansiedad y problemas alimentarios. En la dinámica familiar, en reiteradas ocasiones, Sofía se hacía cargo del cuidado de su hermana a pedido de sus padres. Esta posición de hija abnegada era funcional para sostener el narcisismo parental y su lugar como hija ideal. Con la pandemia, los padres reforzaron los impedimentos para que Sofía salga al mundo. Le impedían que saliera para verse con amigos y el novio porque podía contagiarse y traer el virus a casa. Además, ellos necesitaban que Sofía se quedara para atender los requerimientos de su hermana. Sabemos que la confrontación
implica el pasaje por el cadáver de los adultos, es decir, el asesinato simbólico de los padres en el proceso adolescente. Requisitos: la agresividad para sostener la batalla generacional y los deseos de renunciar al lugar del niño maravilloso. Parodiando la canción de María Elena Walsh, Sofía se encontró con una solución transitoria: juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Los padres deciden irse a vivir a otro departamento por temor a contagiarse del COVID, pero emerge la angustia y la vivencia de encierro, a pesar de que las puertas quedan abiertas. Sofía carga con el mandato de acompañar y sostener a su hermana sintomática. El mundo de afuera, entre comillas, quedaba significado como peligroso por sus padres y productor de culpa para Sofía. Esto complicaba todo movimiento exogámico. Callejón sin salida. La supervisión posibilitó introducir una apertura para pensar su cuarto en el interior de la casa como un espacio exterior, que su habitación funcione como un lugar extrafamiliar, fuera de la mirada intrusiva parental. Un cuarto puede ser una prisión, una vidriera transparente o un espacio de exclusiva intimidad para el placer sexual. Tiempos de incertidumbre, pero a pesar de todo, el síntoma psíquico se resiste al adiestramiento, síntoma que puede variar con las épocas y lugares, pero revela la necesidad inagotable de ser e indica que el psicoanálisis no es una herramienta desgastada del pasado, sino que sigue siendo necesario y probablemente más que nunca en los tiempos que se avecinan, que requieren tramitación y simbolización. Y como siempre habrá algo que no funcione y se niegue a la automatización, podremos confiar en que nos mantendremos vivos siendo productores de subjetividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. La verdad que son dos ponencias comprometidas, rigurosas, que nos hacen pensar y nos conmueven. Voy a dar curso a lo siguiente. Voy a leer algunos comentarios. Me parece que es la propuesta. Consideramos que no hay elaboración posible si no es a partir de la reflexión compartida en el encuentro con nosotros, así que voy a leer algunos comentarios y preguntas. Las primeras 3 preguntas, y voy a volver nuevamente a ustedes, Susana y Osvaldo. De Abel Sanoto. Trae un aporte desde Bauman en Vida de Consumo a las primeras líneas de Susana. La tecnología ha transformado a la vida social en una vida electrónica o cibervida. Por eso, propone ir desplazando el concepto de sociedad por el de redes, tanto en el discurso científico-social como en el lenguaje popular. En ese texto también se refiere al trabajador como producto en sí mismo y agente de marketing de sí mismo. Esta última reflexión comprende al paciente, señalado por Susana, de estar capacitado, pero no saber, entre comillas, venderse. Marcelo Podestá añade, que le encanta lo que dice mientras iba escuchando a Susana en la primera ponencia, en el sentido de repensar cosas que son tan, pero tan, entre comillas, normales, tan incorporadas y tan naturalizadas. Beatriz Rodríguez comenta, en Argentina, poco antes de terminar el siglo XX, el cambio de la Constitución Nacional reemplazó al ciudadano por la figura del consumidor. Mariana Atan comenta también la modernidad líquida de Bauman con sus continuos e irrecuperables cambios. Mónica toma una primera pregunta. ¿Podés ampliar, te pregunta Susana, el tema de la presencia del analista con estos pacientes graves? Entiendo que el encuadre interno se pone en juego particularmente. Aníbal, repeto para los dos. En principio, Susana, al plantear la posibilidad de nuevas marcas, ¿estás pensando en un inconsciente abierto a lo real y por lo tanto a la recepción de nuevos contenidos representacionales al modo de lo planteado por Silvia Bleichmar mediante el concepto de neogénesis? Alicia Levin, que agradece a la ponencia y a la organización del Congreso
y hace una pregunta, formula a ambos. ¿Será que con distintas vestimentas los psicoanalistas estamos trabajando sobre estas nuevas marcas y rumbos en subjetividades cambiantes? Y por último, en esta primera tanda, que lo tengo aquí presente, de Graciela Jainsky, que agradece también las presentaciones y en particular por la situación actual de pandemia, le parece muy interesante el planteo de Osvaldo de pensar las categorías de espacio y tiempo para revisar el modo en que se procesan actualmente en la constitución psíquica como posiciones subjetivas no abrochadas a la localización espacial. Susana, si te parece, empezar a responder, pasamos luego a Osvaldo y volvemos a una nueva tanda. Adelante. Silvia, estás muteada. Susana, si podés sacarte el silencio del micrófono. Ahí está. Te escuchamos, Susana. Perfecto. Bueno, entonces reitero. Muy interesantes los comentarios y con respecto a las preguntas voy a ver si puedo decir un par de palabras. Presencia del analista y encuadre interno, efectivamente, y esto toca la cuestión de la así llamada abstinencia también. Con estas problemáticas tan graves, la presencia del analista es fundamental. Pero ¿qué quiere decir esto? Presencia online, presencia telefónica, presencia de todo tipo. El analista tiene que ser un analista comprometido, que creo que en general lo somos, y tiene que ofrecer su presencia más allá de las situaciones clásicamente definidas como encuadre para pacientes, digamos, neuróticos. ¿Esto qué quiere decir? Que creo que todos hemos transitamos situaciones de urgencia donde les decimos a los pacientes, cualquier cosa me escribís un WhatsApp, o hablamos 10 minutos, no importa el horario, o nos encontramos atendiendo una llamada o mandando un mensaje un domingo a las 2 de la tarde. Y esto es una intervención psicoanalítica imprescindible, porque en estas problemáticas graves, un poco Osvaldo recién lo decía, ha habido situaciones originarias, donde hubo situaciones de exceso, por ejemplo, madres excesivas, junto con situaciones de déficit. Es decir, no se pudo establecer una continuidad temporoespacial, presencia-ausencia, relativamente estable para ayudar al chiquito a hacer la transición, objeto, tiempo, espacio transicional, hacia la simbolización de una ausencia que no va a ser definitiva. No sé si es claro lo que digo. Entonces, en estas situaciones, una de las muchas intervenciones del analista, más allá de lo que diga es importante, obviamente, pero es, mira, yo estoy acá, nos vemos el miércoles próximo, pero entre tanto, si vos tenés mucha angustia, yo estoy, aunque sea a través de un mensaje. La ausencia no es definitiva, la presencia no se impone, la del analista, pero hay una disponibilidad para ir construyendo algo de lo deficitariamente acontecido allá lejos. ¿Por qué es importante el encuadre interno del analista? Porque la abstinencia necesaria implica que dentro de la cabeza del analista
haya terceridad, haya un encuadre interno donde la disponibilidad para el paciente responda al requerimiento de ese momento clínico y no al goce del analista. Lo digo a lo bruto. No es para mostrarle al paciente que yo soy mejor que su mamá. Es porque en este momento, en ese psiquismo en construcción deficitariamente advenido, este es el tipo de intervención más que una interpretación profunda que le diga porque vos cuando eras chiquito. ¿Se entiende? La importancia del encuadre interno, y encuadre significa terceridad, lugar del tercero, desde el analista. A partir de ahí, yo como analista puedo jugar a que estoy plenamente para el paciente, porque no me voy a confundir y no lo voy a confundir al paciente. Y además, el objetivo es la complejización psíquica, no es que permanezca ahí. No sé si con esto respondo. Respecto de las nuevas marcas, si pensamos en un psiquismo abierto hasta el último hálito vital, y tenemos una mirada no excesivamente pesimista respecto de nuestro propio instrumental y recursos, y además no excesivamente pesimista respecto de la mayoría de las personas, no todas, yo creo que es posible a través de esto producir nuevas marcas, es decir, marcar una cierta distancia, un cierto distanciamiento entre aquello traumático vivido y algunas otras alternativas que la vida ofrece, que no solo son del análisis. Puede haber muchísimos encuentros de distinta índole que pueden llevar a alguien a aceptar nuevas marcas y abrirse a la complejización psíquica. Y esto sí implica no solo nuevos contenidos representacionales, sino una posibilidad psíquica de pasaje de la predominancia de la percepción a la representación y a una lógica, que es la lógica del inconsciente, de deslizamiento entre representaciones, vale decir, de apertura a la metáfora y a la metonimia. Si no se entiende, repregunten por favor. Y sí, tiene algo que ver con el concepto de Silvia de neogénesis, la posibilidad de nuevas marcas. Y por eso también trabajamos, aún en situaciones muy graves, intentando producirlas o ayudar a que el paciente pueda alojar nuevas marcas. Esto, por supuesto, que nos compete a los analistas como analistas, y debo decir como personas también, porque también depende de nuestra posición subjetiva y de nuestra revisión crítica y constante de nuestra propia posición subjetiva, aún en épocas tan traumáticas como las que estamos viviendo a partir del COVID, ¿no es cierto? Y luego hubo algo en relación a espacio y tiempo, pero no me acuerdo si era una pregunta o un comentario. Hasta acá, entonces. Bueno, gracias Susana. Le damos la palabra a Osvaldo. Bueno, a ver, tomo 2 o 3 aspectos de las preguntas que fueron haciendo. Esto es un tema, pues esta mesa también se presta o da apertura a la temática si hay nuevas patologías, ¿no? O no, digamos.
en mi experiencia clínica, por lo menos me remito a esto, no me topo con la necesidad de crear inconsciente como herramienta terapéutica, digamos, por lo menos en la experiencia del consultorio. Lo que yo arrimaría en relación a lo que estamos conversando es que sí observo que las patologías presentan un formato actuador, digamos, ¿no? Y actuador consensuadamente en una sociedad que lo consensúa. Ejemplo, pacientes que inician el análisis queriendo hacer cambios sin transitar el camino, ¿no? Y algo del orden de que decía antes de la impaciencia, de la imposibilidad de darse tiempo, digamos, en este sentido, ¿no? Llamo también formato actuador, ¿no? Con una dificultad para poder dar lugar al pensamiento, digamos, ¿no? Que queda sustituido por la acción. Ahora, decir que estos son nuevas patologías, no me animo tanto. Sí me diría que tienen presentaciones actuadoras, pacientes que antes venían, como decía, con formatos más de otras características. Algo también que quiero decir, si puede aportar algo. Yo me acuerdo que cuando arrancó toda esta bendita pandemia, surgieron frases como se desestabilizó la simbolización, algo de ese tenor, digamos, ¿no? Y yo lo que he aprendido, por lo menos con el transcurrir de estos tiempos largos y duros, es evitar las generalizaciones, digamos, en este sentido, y ver en cada caso con qué recursos cuentan los pacientes para vérselas, que definir qué es traumático lo vamos a hacer por los efectos a posteriori. Entonces, me parece que eso también a mí por lo menos me sirvió para calmar las aguas de mi escucha, y no poner a todo en la misma bolsa, digamos, ¿no? Que esto ya de por sí era un traumatismo, y que irrumpía impidiendo la posibilidad de simbolización y demás. Me sumo a una pregunta que no me hicieron, pero me la robo un poquito, es en relación a las herramientas del analista, y yo creo que no hay que perder de vista, más allá de las que coincido con Susana, en nuevas versiones o herramientas que son necesarias para instrumentar, sobre todo cuando se trata de construir, y más bien construir representaciones faltantes, y toda esa línea que Freud trabajó en construcciones en psicoanálisis. Yo creo que también en estos tiempos es muy importante recuperar la escucha simbólica, porque lo real tapona los sentidos. ¿Qué quiere decir? No perder de vista que parece una obviedad, pero ¿qué dicen los pacientes en lo que dicen? ¿No? Yo me acordaba del caso de un paciente, un joven, que tenía el argumento en las sesiones de que no podía tener sesión porque tenía a los padres en la casa, ¿no? Entonces, uno se ve muy tentado a decir, este chico no va a poder tener sesiones mientras dure el COVID, o lo voy a tener que atender presencialmente, digamos, tomar este límite como un real, como si ahí no hubiera más nada que hacer. Y fue interesante porque él pudo desplegar que él en verdad esperaba que los padres se fueran de la casa para poder tener la sesión. Entonces, a mí me pareció muy rico ver que él estaba esperando que el cambio hagan los padres, no él. Y eso habla de una posición fantasmática. Si yo me quedo con que él no puede hablar porque no tiene intimidad, como un tope real, que pobres los adolescentes están obstaculizados en su salida exogámica, solo lo victimizo. Y creo que no le permito posicionarse en relación a qué le pasa que su salida es esperar que los padres se vayan, y no irse él de la casa, a una plaza o donde fuere para poder tener la sesión, digamos, ¿no? Eso me parece importante, digamos, ¿no? Como no perder esto de ubicar la posición del sujeto. Esto en principio. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Siguen las preguntas, siguen los comentarios, las felicitaciones y los saludos. Tenemos gente de FLAPSIP, del interior, también, entre otros, de Brasil, de Perú, de otros lugares. La verdad, este espacio de virtualidad es maravilloso también para congregarnos a pensar. Eduardo pregunta, agradece por las presentaciones, entiendo que es un comentario, sobre todo en relación a la creación del inconsciente, como para ampliar. Mónica Macedo, de Brasil, excelente actividad de la preparación del Congreso y hacer escuchar las reflexiones de Susana y Osvaldo sobre la vital necesaria de revisitar nuestras herramientas clínicas. Un abrazo a todos desde Porto Alegre, espero haber traducido bien el mensaje porque lo hago en este momento. María Eugenia Farrés
también agradece y pregunta, ¿podrían contarnos qué cuadros patológicos vieron prevalecer durante la pandemia y cómo explican si la hubiera tal prevalencia? De Mariana Atan pregunta, ¿cómo piensa Osvaldo el peso de la patología parental en Sofía? ¿Cómo abordarlo con la paciente? Y Eduardo, bueno, nuevamente, ¿cómo crear inconsciente? De Enrique Ascaso, que también felicita por las ponencias y que comenta que describe en estas ponencias la situación actual, articulando lo social con lo subjetivo. Ambos plantean que lo que predomina es el mecanismo de desmentida, donde se produce el rechazo de la diferencia y la alteridad y dificultan los procesos de duelo. Pregunta, ¿piensan que la posición del analista en estas situaciones debe funcionar apuntando a un proceso transicional, como lo describe Winnicott? Y, bueno, y agradece a los organizadores del Congreso. Y la última pregunta en esta tanda, de Silvina Ferreira dos Santos, que agradece por las ricas ponencias que le hicieron pensar, más allá de tan profundas descripciones de época y de los sufrimientos que genera, en un nivel más epistemológico, en un tiempo donde lo que está cambiando no es solo el paisaje, sino las coordenadas. ¿Cuáles son las limitantes teóricas y técnicas que tenemos que reformular para pensar y trabajar los sufrimientos actuales? ¿Cuáles habría que inventar? Comenta que le preocupan las lecturas que pueden sesgar todo como desviación y no permitir situar también lo diferencial en tanto potencialidad. Bueno, abrimos con Susana. Nuevamente, Susana, te pedimos que te desmutes. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. Nuevamente, el tema de la creación de inconsciente puede dar lugar a un malentendido. A lo mejor por el apuro en las presentaciones, la impaciencia de la que hablaba también Osvaldo. No se trata de que en las problemáticas que remiten a lo más arcaico no haya inconsciente y que haya que crearlo de la nada. A lo mejor tiene más que ver con que el conflicto tiende a explotar a través de la acción hacia afuera o hacia adentro, tiende a explotar en relación a la descarga pulsional y está deficitariamente advenido el tránsito hacia la ligadura representacional propia del inconsciente y luego el pasaje a contenidos propios del proceso secundario. A lo mejor alguien que mencionó si esto tendría que ver con el proceso transicional, yo diría que sí, que en todo caso, en la mayoría de las problemáticas y de las consultas que yo vengo teniendo desde hace muchos años, o unos cuantos, y también en la pandemia, hay una combinatoria entre momentos más a predominio neuróticos, o sea que no es que hay que crear un inconsciente que no existe, y momentos o predominios en cuanto a descargas como los trastornos de alimentación, las violencias, las adicciones, las impulsividades, la dificultad para la espera, y que entonces de lo que se trata es de ir contribuyendo a que eso que desborda en acción pueda pasar a circular
como síntoma, como sueño, como formación de compromiso y como deriva representacional metafórica. Es como un trabajo de complejización psíquica que ha sido deficitario. Y sí tiene que ver con algo del orden de lo transicional. Con respecto a, no recuerdo bien cómo era si era un comentario o una pregunta, pero respecto de lo social y las patologías o las problemáticas, siempre están entrelazadas. Es decir, el desborde pulsional inmediato, la descarga, no me aguanté y ataqué la heladera, no pude evitarlo y me agarré a trompadas, pero ¿no? El apuro, la urgencia y lo que nos llega como clínica de la urgencia muchas veces tiene que ver con que las coordenadas temporoespaciales están tan modificadas que la normalidad, digamos lo que se da por llamar normal hoy, tiene que ver con la velocidad, con la acción rápida, es decir, en todo caso los sufrimientos se expresan acorde a las coordenadas de época. Y acá hubo un aporte que me parece que es importante también, que está referido a la potencialidad. Digamos, sabemos que el malestar en la cultura es universal y es transhistórico, pero viste diferentes ropajes según las épocas. ¿Esto qué significa? Que cada época resuelve algunas problemáticas, resuelve de épocas anteriores y genera nuevas problemáticas y nuevas patologías. Esta época, con la pandemia incluida, no solo ha generado un auge de ciertas problemáticas graves, sino que también ha generado o genera posibilidades en otro momento inéditas. También seguramente muchos de nosotros hemos tenido en algunas consultas pacientes que gracias al aislamiento social preventivo y aún al peor de los confinamientos han podido, como alguna paciente me dijo, parar la máquina un poco y meterse un poco para adentro y poder conectar con algunos cambios que deseaba hacer y que nunca se había atrevido a hacer para la pospandemia. Es decir, que como cualquier situación, aún las que son más negativas, como esto traumático del virus, ofrece posibilidades, siempre es un encuentro entre lo que irrumpe como trauma y lo que cada quien hace con eso. También es posible generar posibilidades antes inéditas, o sea que no hay, la potencialidad no es solo negativa. Y ahí vuelvo a la singularidad de la que hablaban ustedes y con la que coincido plenamente, ¿no? Muchas gracias, Susana. Osvaldo. Sí, respecto a la pregunta de María Eugenia, la prevalencia de qué clínica prevalece en estos tiempos, yo lo que ubicaría es, sí, como decía antes, algo del orden de la actuación. Me he encontrado muchas veces esa pregunta que los pacientes hacen, y entonces, ¿qué hago? ¿No? Que es una pregunta que está al servicio de interrumpir el pensamiento, ¿no? Quiero decir, algo del orden de la actuación, y yo diría de pacientes prisioneros del yo ideal. Yo creo que yo lo veo como algo muy fenómeno epocal, en este sentido de prisionero del yo ideal en sus múltiples formas, digamos, ¿no? El rechazo a la imperfección,
de rechazo a la falla, de rechazo a los tiempos que implican cualquier cambio psíquico, intolerancia a la frustración, digamos, imposibilidad de duelar, ¿no? Creo que hay una prevalencia de este deseo del yo identificarse con un todo absoluto importante, digamos, ¿no? Respecto a la pregunta que hacían de la patología parental de los papás de Sofía, es un caso que yo no atendí, sino que supervisé, ¿sí? Pero lo que, en afán de darle lugar un poco a esa inquietud, digamos, sí, me parece que no podemos dejar de pensar que los padres de Sofía son padres endogamizantes, ¿no? Le proponen el adentro a Sofía, son padres además infantilizantes, porque desconocen que está de novia, desconocen su edad, su necesidad de hacer su vida en ese sentido, ¿no? Y además padres infantiles, porque se van ellos de la casa, lo cual uno podría decirse en términos unicotianos que abdican del lugar del adulto, digamos, ¿no? Dejan su lugar, con todo lo que esto significa. Y en cuanto a Sofía, me parece que lo que ella pudo hacer, entiendo yo, es barrar la mirada de los padres, bajar la persiana de esos ojos y hacer de su cuarto no un lugar transparente, sino un lugar donde estar en paz con su novio, fuera del alcance de la mirada de los padres. Y que para eso no se tenía que ir a un hotel, o tenía que irse a vivir a otro país, lo pudo hacer en su casa. Por eso digo, ahí se trató de poder lograr ella un movimiento, ¿no? Gracias al análisis. Y agregaría también la renuncia de esta muchachita a ser la hija ideal de los padres, la hija que custodia a la hermana enferma, la hija que le da satisfacciones. De algún modo, quedarse en el cuarto con el novio en un modo de decirle a los padres, no me importa ser la hija que quieren tener, y hago la mía, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y respecto a la pregunta de Silvina, esto de si hay algo que inventar, yo soy un amigo de los descubrimientos, y creo que está buena la palabra inventar, pero tiene un doble filo de búsqueda de lo nuevo cuando es necesario. Pero hay un autor que les recomiendo, que se llama Gustavo de Sal, que es un psicoanalista argentino radicado en España, lacaniano, que escribió un libro que se llama Inconsciente 3.0, lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotros. ¿Sí? Muy recomendable. Y él trae un concepto que es el de fantasma de superación. Y él dice que en estos tiempos de rechazo a la castración, ¿sí?, se necesita creer que hay cosas que inventar que superan las conocidas. Esto no quiere desmentir que hay cosas que inventar y que hay que darle lugar a la novedad, pero que es muy epocal la ilusión de que hay algo superador, que están los coaching, que está la psicología cognitiva, que está algo que tiene herramientas que los psicoanalistas no tenemos, pero que ellos sí las tienen, ¿no? Y que es una ilusión epocal que hay recursos que sortean la angustia de castración, ¿no? Entonces, a veces hay que cuidar ese tema, ¿no? Si es que faltan recursos, hay que pensar nuevos, o hay un fantasma de anticastratorio, de querer encontrar algo que ya tiene el remedio, que ya nos podría decir qué hay que hacer con los pacientes en estos tiempos, como si los psicoanalistas ya no supiéramos qué hacer con los pacientes en estos tiempos. Tenemos tiempo para una tercera ronda de comentarios y preguntas. Hay muchos agradecimientos nuevamente. De Graciela Makotinsky, ¿podríamos pensar en una adicción de época a la rapidez, adicción a la negación del paso del tiempo? Mónica Fabeluques le comenta a Osvaldo pondera el rescate de la singularidad. De Débora Slonimsky comenta, muy fácilmente puede el analista quedar obturado en su escucha por un real. Federico Donofrio, es interesante pensar que el modo en el que damos sentido a la escucha, estamos proponiendo también un camino terapéutico a recorrer. De Laura Puig, desde el Uruguay, que felicita por las presentaciones y que aportan mucho para seguir pensando la práctica. De Marcelo Podestá, comenta, en la actualidad todo nos lleva a la proliferación de los trastornos límites de la personalidad. El apuro, la prevalencia de la imagen, el vacío
de la interioridad, de lo simbólico, agresividad, acting, adicciones, polarización excesiva, vivir patológicamente en el presente, rechazo del pasado y del futuro. Dinés Burgui agradece por las presentaciones y comenta: en relación con la cuestión de los déficits simbólicos, me parece fundamental ubicar que lo simbólico implica, como estructura, la falta, la presencia de la falta, el déficit. Y esta es motor, es algo que causa y mueve el aparato. Los modos en que se presenta la falta tendrán que ver con lo singular y con la estructura de cada uno sin dudas. En última instancia, el deseo de esa falta articulada. Algo de esto me resultaba importante resaltar a partir de algunos de los comentarios de Osvaldo, que tenían que ver, según entiendo, con esta línea de pensamiento. En la clínica siempre es trabajoso nuestro lugar como analistas para tratar con esa falta, déficit del analizante. Lucila de la Serna comenta: repensar la teoría del paciente de hoy ¿implica no aceptar la castración? Y por último, Mónica comenta que Green tiene un libro, Ilusiones y desilusiones del psicoanálisis, donde recorre los fracasos del psicoanálisis, nuestros límites. Susana, vamos a tomar 5 minutitos para cada uno para ir comentando y respondiendo a estas inquietudes e ir cerrando cada uno en su momento. Susana, adelante. Sí, respecto de la adicción a la rapidez, se la podría nombrar de ese modo, y es un buen ejemplo de la articulación entre el momento sociohistórico y la tendencia subjetiva a adherir a eso, que aparece como la normalidad, y yo diría que normalidad por momentos es sinónimo de naturalización y de sobreadaptación. Una cuestión que sí que vemos, me parece, frecuentemente en la clínica actual, es que estos ideales de velocidad que también atañen a comienzo de algunas terapias, como bueno, quiero resolver esto ya, decime qué tengo que hacer, ¿no? Pero que es una sobreadaptación a los ideales de época, con la contrapartida de muchas situaciones de estallidos corporales, porque sabemos que lo que no se puede pensar, lo que se actúa, aquello en lo que alguien se sobreacomoda al ideario de época, sobre todo cuando es un ideario de consumo y de éxito, y de lograr esa superación de la que hablaban y que implicarían completar un yo ideal social, es decir, un yo idéntico al ideal, donde no hay falta y donde el pedido o la demanda terapéutica en principio podría ser para lograr eso. Esa sobreadaptación a estos ideales naturalizados, normales, lo que está produciendo son situaciones de las que circulan como estrés, como tendencia a medicarse o a automedicarse todo el tiempo. Bueno, sabemos el crecimiento de los psicofármacos autoadministrados, donde no hay lugar tampoco para la tristeza como un sentimiento normal, ni para la elaboración de ninguna pérdida, porque la falta está muy mal considerada, y esto responde a una lógica social encarnada por algunos, por muchos sujetos, no por todos, y que implica algo adictivo, que también es propio de la lógica del consumo, porque ¿qué es la lógica del consumo? Es aquello que falta, lo incorporo, lo consumo y anulo la falta.
y cada vez debemos consumir más y más rápido de muchas cosas para que se produzca más. Y esto aún en países pobres como el nuestro, donde por supuesto no todo el mundo accede a bienes para consumir, pero la lógica está presente de todas formas. Sí, lo simbólico, como ustedes decían, incluye la falta, incluye los límites, y lo simbólico es un sistema de relaciones donde ningún término vale por sí mismo, es decir, no es un absoluto, sino que se liga a otros términos en un sistema relacional que incluye la falta y que incluye los límites, ¿no? La pulsionalidad desencadenada ignora cualquier límite, y eso también es tarea del encuentro analítico, poder ir construyéndolo. Gracias, Susana. Osvaldo. Respecto, creo haber entendido la pregunta de Graciela Makotinsky en relación... Graciela, no sé si Jainsky o Makotinsky. ¿Qué Graciela preguntó? ¿Jainsky? Hubo dos preguntas, de Graciela Jainsky y de Graciela Makotinsky. Bueno. De la última tanda era de Graciela Makotinsky. Sabrá quién preguntó sobre el paso del tiempo, pero... Sí. Graciela Makotinsky. Ok. Bueno, el paso del tiempo sí, yo lo ubicaría en la línea de... sí, de la desmentida de la castración, en el sentido del paso, tomar los avatares del tiempo como una representación de algo que castra al sujeto, digamos, ¿no? En este sentido, por eso decía que una de las problemáticas en relación a ser prisionero del yo ideal es no vérsela con esa dimensión, ¿no? Digamos, ¿no? Que el sujeto no es eterno, ¿no? Y que aborta los ideales de omnipotencia, ¿no? Por un lado. Lo que apuntaba Mónica en relación a la singularidad, creo que desde que somos clínicos nos interesa el caso por caso, pero en relación al COVID para mí fue muy útil, sí, reforzar la singularidad y salir de la letra, en el sentido de la letra establecida. ¿En qué sentido? Me está acordando cuando escuchaba esta pregunta, en los tiempos que no se podía ver a los adultos mayores, ¿sí? Un paciente neurótico obsesivo, ¿no? Con la justificación y racionalización de que no se podía visitar a los mayores, ¿no? Que uno podría decir, bueno, estaba cumpliendo, ¿no? Con lo socialmente acordado, etcétera, epidemiológicamente y demás, pero rastreando su singularidad, fue muy interesante ver como que para él no ir a ver a los padres era un rechazo al paso del tiempo de los padres, era un rechazo a no querer vérsela con la castración de los padres, y la pandemia se lo argumentaba, digamos, la distancia, le daba letra a la distancia, pero en su singularidad, si uno la rastreaba, esto tenía otro motor, digamos, que era una dificultad de acompañar a los padres en momentos de deterioro, de ser hijo de los padres cuando lo necesitaban. Quiero decir, me parece que la palabra singularidad yo la pondría con mayúsculas, en este sentido y en estos terrenos que nos estamos manejando ahora. En relación a la pregunta de Lucila, yo coincido con la idea de repensar la teoría del paciente. ¿Cómo pensar al paciente? Lo que sí reflexionaba, y me apuntaba en este concepto de fantasma de superación de Sal, es que a veces me parece que es más, no sé si hay algo tan nuevo en los pacientes, o es una necesidad de los analistas de pensar que hay un saber en algún lugar absoluto, y que nos va a dar las herramientas consistentes para saber abordarlos. A eso yo llamo rechazo de la castración, digamos, ¿no? Como que hay un saber que promete, sí, que tiene herramientas, que va a saber hacer, que va a ser eficaz. Y esto está muy a la orden del día, la promesa de coachings, de psicologías cognitivas, de terapéuticas que le dicen a las personas cómo conducirse para salir de las situaciones que están transitando. Es un canto de sirenas, porque el sujeto no se implica. Y qué mejor, ¿no? Es un modo de no tener que responsabilizarse por su padecimiento. Por eso a eso apuntaba, ¿no? No creo que haya que dejar de repensar
cómo abordar el sufrimiento humano, pero sí me parece que no podemos deslindarlos. ¿A quién responde esta necesidad de pensar la inventiva? Si es que el recurso psicoanalítico está agotado, ¿sí? O hay una ilusión, como religiosos buscadores de padres, de querer creer que en algún lugar están las respuestas. Y allá vamos, ¿no? Bueno, gracias Osvaldo. Estamos cerrando el encuentro. Realmente es un inicio de puesta en marcha, de revisar realmente estas nuevas cartografías del sufrimiento psíquico y cómo está atravesado por la problemática de las épocas donde se desarrolla. Realmente muchísimas gracias, riquísimas las ponencias, el intercambio, los comentarios. Quedará para seguir pensando un montón realmente, jugado, riguroso, comprometido, sentido. Realmente creo que este es el lugar para la reflexión compartida, realmente, y la importancia de los encuentros entre analistas para seguir pensando la clínica y la teoría una y otra vez. Quiero anunciar, antes de cerrar y darle el paso a Norberto previamente para el miércoles próximo para que comente la mesa, cuándo va a ser la segunda mesa precongreso que se va a realizar en septiembre, esperen que lo tengo por aquí, el 15 de septiembre. El título de la mesa va a ser Herramientas clínicas revisitadas en la urgencia, recorridos turbulentos. La va a coordinar Federico Donofrio, miembro de nuestra comisión organizadora, y serán sus panelistas la magíster Sandra Borovichí, que es secretaria general de nuestra institución, y el licenciado Jorge Pose, psicoanalista y escritor, que hoy nos acompaña. Bienvenido Jorge, que ya nos hemos saludado, así que muy bienvenido a la casa también. Y bueno, seguiremos trabajando intensamente, los esperamos a todos, a todas en nuestro congreso institucional para seguir pensando juntos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Un placer haber compartido esta mesa con todos. Norberto, te doy la palabra para hacer el cierre. No sé si Osvaldo, Susana, ¿quieren decir alguna palabra? Tienen unos 2 minutitos. Bueno, yo agradecer la mesa y agradecer el intercambio. Agradecer a la comisión científica. Realmente es muy impactante cómo trabajan, ¿no? Leí los ejes y los fundamentos que vos me mandaste, Silvia, y realmente se nota mucho el trabajo conceptual y la garra que le ponen a esto, y esto en estos tiempos es muy estimulante y muy importante. Así que nuevas gracias. Gracias. Osvaldo. Sí. Bueno, la palabra es una. Gracias por las preguntas, por el intercambio, y entiendo que en tiempos de distancia y de virtualidad, esta es una buena manera de estar cerca. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, en homenaje a esta mesa vamos a solicitar que todos reactiven el audio para poder aplaudir a la mesa de hoy. ¿Sí? Felicitaciones. Está abierto. Muy linda actividad. Gracias. Mientras tanto, los vamos a invitar a la mesa del miércoles que viene, que es la mesa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica, de FLAPSIP, de la cual la escuela es socia fundadora. La mesa es la sexualidad humana en los fundamentos del psicoanálisis, nuevas presentaciones clínicas, nuevas miradas teóricas. Y va a estar como panelistas la licenciada Silvia Amigo y la licenciada Irma Isabela, con la coordinación de Nora Rabinovich, que es una de nuestras delegadas de FLAPSIP. Okay. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
espectacular. ¿Vas Muy a parar bueno, de muy bueno. grabar? Norberto, Sí, ¿sabes qué? Soy Nora. Te voy a mandar los flyers del Congreso de FLAPSIP para ver si se los puede pasar antes que empiece la mesa del miércoles próximo. Ahora en un ratito. No, lo que te vamos lo- a hacer, Nora, nosotros armamos la mesa así, armamos un WhatsApp con los integrantes de la mesa y ahí hacemos todos esos arreglos. No te preocupes. Bueno, digo, como yo vi que hoy en la presentación también del Congreso nuestro, había una cantidad de información, bueno, hay una cantidad de